Amén. Coloquémonos de pie, vamos a leer la Biblia en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Vamos a estar leyendo este párrafo. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Vamos a leer en nombre del Dios Trino. Dice la palabra del Señor así. El 30 lo vamos a tratar de leer todos juntos. Mientras tanto voy a leer para ustedes, si ustedes me acompañan ahí en sus mentes. Dice la palabra de Dios así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Leamos todos juntos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Puede tomar asiento. Padre, gracias, Señor. Queremos darte, Señor, por la oportunidad nueva que nos das de escudriñar, de leer tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a lo que quieres enseñarnos en este día de hoy. Y que podamos, Señor, ver la gloria de Cristo, Señor, en este lugar. Que toda humanidad, Señor, quede opacada. Señor, por medio del Espíritu Santo, toma, Señor, mis emociones, Señor, para que todas las emociones, Señor, que yo vaya a utilizar, Dios, sean en torno al Evangelio y no a mi humanidad. Gracias por cada uno, Señor, de las personas que nos visitan. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea obrando por medio de tu palabra, que es poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como ya hemos leído, antes de empezar quería confesar que para mí es un gran desafío predicar sobre este párrafo que se encuentra en los Romanos. Nunca había predicado de los Romanos y para mí es un gran privilegio que el Señor me regala hoy. Así que vamos a entender por la gracia de Dios qué nos quiere decir hoy Dios en este párrafo de estos versículos. He titulado la enseñanza de hoy La cadena de salvación. La cadena de salvación. Algunos lo llaman la cadena de oro, pero estuve buscando y me di cuenta de que el oro no es el metal más caro. El metal más caro es el rodio, pero ¿quién va a tener una cadena de rodio? Aparte creo que es tóxico. Entonces por eso he puesto la cadena de salvación. ¿Qué es más importante para el creyente que la salvación de su propia alma? Yo creo que nada. Actualmente, tanto la creación como el pueblo de Dios se encuentran en un estado de gemido. La creación está sujeta a vanidad. Cuando el pecado entró por medio de Adán, y esto lo sabemos muchos de nosotros, la creación empezó a gemir y entró en un orden de degradación total. Nuestros cuerpos son parte del orden creado. Y aunque hemos sido redimidos, muchos de nosotros, así como redimidos estamos, tenemos las consecuencias del pecado. Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo dentro de nosotros, pero todavía gemimos. Todavía nos cansaremos, todavía enfermaremos. Nosotros estamos todos expuestos a envejecer. Esto es inevitable. La ciencia quiere detener el envejecimiento, pero no ha podido y no va a poder, porque el mundo, la creación total, está sujeta, como dice su palabra, a vanidad y lo vano se acaba.
nosotros tenemos buenas razones para gemir. Como dice 2 de Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Aún los escogidos para salvación, ellos también gimen por la consecuencia del pecado. Enfermedades, todos sufrimos enfermedades, algunos sufrimos de la cabeza, otros tenemos problemas musculares, otros sufrimos artritis, algunos sufren de los ojos, algunos sufren del estómago, algunos sufren de azúcar, algunos sufren de hipertensión, algunos sufren del corazón, algunos sufren de estrés, algunos sufren de calvicie, como es mi caso, tengo una calva aquí atrás, por si no sabían. Algunos sufrimos de las arterias, algunos sufrimos de las coyunturas. Hermanos, esto es muestra de que la creación se ha pervertido, de que la creación va en decadencia. Y si hay por aquí alguno pensando de que está sano, esta semana investigando me di cuenta de que hoy, cuando usted se vaya a acostar, han muerto en su cuerpo más de 3 millones de células han muerto. ¿Y sabe cuántas neuronas han muerto de aquí a que nos vayamos a acostar? Más de 10,000 neuronas. Eso quiere decir que cuando termine este año que hemos comenzado, en nuestra cabeza van a haber menos de 3.5 de millones de neuronas en nuestra mente. Estamos destinados a la muerte. Todos vamos a morir algún día. Vamos a envejecer y vamos a morir. Estamos destinados a esta depravación que el mundo tiene. El mundo está condenado a lo que la ciencia llama la entropía universal. Toda la energía se acaba. Todos vamos a envejecer. Nos van a salir canas, nos van a salir arrugas, dolores en todos lados y algún día vamos a morir por causa del pecado. Pero hermanos, sin embargo, a pesar de todos estos problemas de este mundo, podemos vivir con gran esperanza. Amén. Podemos vivir con una esperanza viva que tiene mucho más valor que las cosas terrenales. Que las cosas terrenales se acaban, las cosas terrenales se corroen, se corrompen, tienen un fin, tienen, como dice el pastor muchas veces, una fecha de caducidad. Ahora, hermanos, ¿qué seguridad tenemos de que en nuestra debilidad no seremos vencidos por este sufrimiento y por este gemido que vemos a diario? Porque nuestra alma gime, como ya nosotros podemos quizás mostrar una tranquilidad externa, pero estamos en decadencia, nuestro cuerpo va a ir muriendo cada día. Como dice muy bien dicho alguien por allí, come saludable, hace ejercicio, pero igual muérete. Porque al final nos vamos a morir todos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos que podemos encontrar en este texto de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30? Voy a presentar un resumen que podemos encontrar en este párrafo que hemos leído. Y la primera seguridad y garantía que tenemos es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En segundo lugar, Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¡Wow! Esto es increíble. Y en tercer lugar, que Dios ha predestinado para ser glorificados. Dios nos ha predestinado para ser glorificados. En Estados Unidos hubo un general llamado Thomas Stonewall Jackson. Este hombre hoy en día se conoce como un gran ícono de la milicia en los Estados Unidos. Y esta persona era creyente. Y él decía abiertamente que uno de los versículos favoritos de él en la Biblia era este, Romanos 8:28, que dice que todas las cosas obran para bien, para los que creen, para los que aman a Dios. Ahora, nosotros hemos empezado a leer del versículo 26. Este párrafo empieza, ahí lo pueden ver en el versículo 26, empieza diciendo, y de igual manera, ¿qué nos quiere decir Pablo con esto? Y de igual manera, ¿qué? ¿Qué significa esto?
tenemos una conjunción y, es ahí que nosotros encontramos, nos quiere decir que ya Pablo venía hablando de algo, porque hace una conexión con lo que nos va a decir ahora. Y de igual manera, para entender este contexto, Pablo en el versículo 22 nos dice que toda la creación gime. En el versículo 23 dice que nosotros mismos gemimos, hablándole a la iglesia. Y en el versículo 26, donde nosotros empezamos, dice que el Espíritu Santo gime. O sea que de igual manera, así como la creación y así como nosotros gemimos, el Espíritu Santo también gime. Este es el perfecto paracleto. Es una palabra griega que significa consolador. Es el perfecto en consideración. El Espíritu Santo es el perfecto en conmiseración. Es el perfecto en compasión con nosotros. Pablo lo que nos quiere decir es que el Espíritu Santo, así como gime, como nosotros, Él se pone en nuestro lugar. Por eso que cuando Jesucristo deja al Consolador, el Consolador hace su trabajo a perfección. Él se pone en nuestro lugar. Dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo, de manera personal, intercede ante el Padre con gemidos indecibles. ¿Y qué debilidad tenemos para que el Espíritu Santo interceda por nosotros y nos haga ese gran favor en nuestra debilidad? Tal vez sea la debilidad por el sufrimiento debido a la maldición de la creación o el sufrimiento por seguir a Jesús. Ya sabemos que seguir a Jesús conlleva sufrimientos. Sigue las pisadas de Jesús. ¿A dónde te van a llevar las pisadas de Jesús? A la cruz del Calvario, al sufrimiento. Hoy en día la gente quiere gloria sin cruz y esto no es bíblico. Ese atajo no lo encontramos en la Biblia por ningún lado. En tercer lugar, puede ser que nosotros seamos débiles con respecto a saber por qué o qué debemos orar. Así el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras humanas. Son indecibles. Ahora, ¿por qué tiene que gemir el Espíritu Santo? Quizás sea por nuestra ignorancia de por qué orar. Nosotros muchas veces oramos con conocimiento. Muchos de los que están aquí ya tienen un conocimiento de Dios, de los atributos. Y oramos conforme a lo que nosotros sabemos. Pero aún así tenemos una debilidad delante del Padre. Y allí es donde el Espíritu Santo interviene y nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede ante el Padre. Quizás Él se identifique con nuestra debilidad y sufrimiento. Ahora, ¿qué significa interceder por alguien? Para los nuevos o para los que nos visitan, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se llama griego. Y se hizo así porque era el idioma más común en esa época. Y la idea era que llegase a muchas más personas. Es como el inglés de hoy. El inglés usted lo encuentra en todo sitio. Pues en ese tiempo era el griego el idioma que más abundaba. Y Dios permitió que se escribiera el Nuevo Testamento en griego. La palabra interceder que Pablo utiliza para el griego, es una palabra larga, es huperentunjano, que está dividida en tres. Es huperentunjano. Huperentunjano. Huper, que quiere decir en nombre de. En, que quiere decir uno o alguno. Y tunjano, que significa alcanzar el blanco o dar en el blanco, obtener algo. Lo que quiere decir esta palabra es que lograr algo en nombre de alguien. Esto hace el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene John, ¿verdad? John, colombiano, viene a mí y vamos a suponer que yo soy bastante amigo del alcalde de aquí de Allín. Creo que se llama Ramón García, ¿no? ¿No es Ramón García? Ya no es Ramón García. Yo estoy perdido. Entonces él viene y me dice, yo quiero trabajar en el ayuntamiento, por favor habla con el alcalde para que me consiga un trabajo.
Él no puede hacer eso porque no conoce al alcalde, pero yo sí, yo lo conozco, yo soy amigo del alcalde. Entonces yo voy en nombre de él a hacer un Cooper en Tunjano, que es una intercesión. Y yo voy y hablo por John y le digo, este muchacho necesita un trabajo. El alcalde le da ese trabajo y él empieza a trabajar. Ahora, yo no tengo garantía humanamente de que el alcalde le dé el trabajo, pero ¿sabe qué pasa con el Espíritu Santo y qué es lo bonito? Que el Espíritu Santo siempre va a conseguir la aprobación de Dios, porque dice aquí, como lo vamos a leer más adelante, que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. O sea que el Espíritu Santo nunca se va a equivocar en su intercesión. Él siempre que va a ayudarnos en nuestra debilidad va a conseguir el cometido. No es como nosotros, somos humanos y muchas cosas se nos salen de las manos. Pero Él sí nos da la garantía de que va a interceder, y lo que Él va a interceder, eso mismo quiere el Padre. Según el versículo 27, ahí Romanos 8:27, ¿qué pautas sigue el Espíritu Santo cuando ora por nosotros? Él intercede por los santos según la voluntad de Dios. Las oraciones del Espíritu por nosotros están en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Él nunca ora mal. O como lo traduce la nueva versión del idioma, la nueva versión actual protestante, dice que el Espíritu Santo ora de manera inequívoca ante el Padre. Es infalible ante el Padre. ¿Por qué? Porque ora en la voluntad del Padre. O sea que todo lo que le diga el Padre, todo lo que le diga el Espíritu Santo al Padre, Él va a decir sí. Porque eso es lo que yo quiero, porque está dentro de mi voluntad. Allí es donde está nuestra debilidad. Muchas veces nosotros oramos y no conocemos el por qué estamos pasando por sufrimientos. El Espíritu Santo sí lo sabe y Él nos ayuda en esa debilidad. Ahora, ¿quién es el que escudriña los corazones? ¿Que sabe cuál es la mente del Espíritu? ¿Quién es el que escudriña? El Padre. El Padre es el que escudriña el corazón. Esto lo vemos en el versículo 27. Dios el Padre escudriña el corazón del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto va a sonar a broma, pero la razón por la que el Padre escudriña el corazón del Espíritu Santo es porque su gemir es demasiado profundo para las palabras. Por supuesto, Dios lo conoce todo. Pero lo que Pablo nos quiere decir es que el nivel de intercesión del Espíritu Santo es tanto que nosotros no podemos entender esa conversación entre el Espíritu Santo y Dios. Son palabras inefables que nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos definir para el ser humano. De esta manera es nuestro consolador. En medio de todo el sufrimiento y gemidos, ¿qué garantía tenemos? Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Dios dispone todas las circunstancias para bien del creyente. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Ahora, hermanos, yo sé que aquí hay muchas visitas y gloria a Dios por las visitas. Y lamento decir que debemos tener en cuenta que la promesa de Romanos 8:28 no es para todo el mundo. Esta promesa, y aquí lo pone categóricamente, es para los que aman a Dios. Es para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra todo? Porque dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Cuáles son todas esas cosas? ¿Cuáles son todas esas cosas? ¿Qué significa la palabra todo? Pues todo significa todo. Todo. Ahora, voy a hacer 3 preguntas y quiero que me presten mucha atención, porque las preguntas nos ayudan a reflexionar en nuestro interior. Todas las cosas ayudan para bien.
Todos incluye accidentes como clavarse una estaca de madera en el pie, o si tuvimos un accidente y se nos sale un ojo, o si tropiezo de un banco y me rompo un brazo. Todas las cosas incluye enfermedades, problemas de tiroides, cáncer, infertilidad, desgarres, calvicie, como ya decía, pulmonías. Todas las cosas incluyen esto. Todas las cosas, y quiero que me presten mucha atención, todas las cosas incluyen nuestro pecado personal, ser desconsiderado con nuestra esposa, mirar pornografía en internet, chismear sobre otras personas, ser egoísta, ser un orgulloso, un atarbán. Todas estas cosas las incluye. Aquellos que relacionan el pecado deliberado basado en Romanos 8:28 no están reflejando un pensamiento de salvación. Les voy a poner un ejemplo. Si yo ahora mismo cojo y salto de aquí, me tiro a posta para partirme un brazo, ¿ustedes creen que Dios va a hacer eso para bien? ¿Ustedes creen que Dios va a transformar eso para bien, habiéndolo yo hecho previamente a posta o a propósito? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Saben cuál es el peor daño que un ser humano se puede hacer? El pecado. Porque el pecado te lleva a una condenación eterna. ¿Afirma Romanos 8:28 que todas las cosas son buenas? ¿Es eso lo que Pablo nos está enseñando? No. De hecho, muchas cosas son malas y muy pecaminosas. Lo que dice es que Dios las obra para bien en la vida del creyente. Les voy a poner un ejemplo. Los pollos comen gusanos, los pollos comen insectos y los transforman en huevos ricos y deliciosos. ¿Verdad? Dios toma las cosas, incluso malas, y las obra juntas para bien en tu vida, en la vida del creyente. Voy a poner el ejemplo rápido de la historia de José. José es vendido por sus hermanos, eso es pecaminoso, lo llevan a Egipto y entra en la casa de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de él no se deja manosear y sale desnudo corriendo, dice que le jaló las vestiduras y ella blasfema y ella calumnia de José, diciendo que él intentó violarla. Más pecaminoso y muy malo para la vida de José. Seguramente José sufrió mucho y muchas cosas malas le pasaron a José. Pero ¿qué pasa después cuando José ya es declarado gobernador y hay hambruna en la ciudad? Llegan sus 11 hermanos delante de él a comprar comida. Ellos no lo conocen a José. José lo reconoce y les dice: vosotros pensasteis mal cuando me vendieron y me hicieron ese mal, pero Dios lo ha transformado para bien, para salvación de vuestras almas. Dios transforma incluso hasta eso que es pecaminoso para el bien de los que creen en Él. Para el bien de los que creen en Él. El ejemplo de Daniel también. Un complot alrededor de él, pecaminoso todo eso. Lo meten al foso de los leones. Y al final el rey termina dándole la gloria a Dios, reconociendo de que el Dios de Daniel sí es el Dios verdadero. O sea, Dios ha obrado eso para bien. Y el ejemplo más grande y el pecado más grande que podemos encontrar en la Biblia es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La creación mató a su creador. Dice la palabra en el libro de Juan que todo fue creado en Él, en Cristo. Cristo es el principio. Dice que el verbo era con Él y el verbo era Dios. O sea, hermanos, que la misma creación mató al creador. Pero gloria damos a nuestro Dios de que Dios transformó ese pecado para que hoy nosotros podamos ser libres del pecado y ir ante el trono de la gracia. Dios transformó todo ese conflicto de la cruz
en un bien mayor. Satanás, que no lo sabe todo, Satanás no es omnisciente, seguramente pensó que iba a vencer a Cristo en la cruz. Pero, ¿cómo le quedó el ojo, no? ¿Cómo le quedaría el ojo a Satanás? Le voy a poner una parábola para que este tema quede zanjado y claro aquí. ¿Cuántos se han visto la película El Náufrago con Tom Hanks? Muchos, ¿no? Yo creo que los nuevos no, porque la película es un poco vieja, pero se la recomiendo, es muy bonita. Voy a hacer una pequeña modificación en la película. Tom Hanks es creyente, es cristiano. Y como ya hemos visto la película, Tom Hanks va en un avión. El avión, hay una falla de sistema y cae en el agua. Y toda la tripulación, excepto Tom Hanks, muere. Tom Hanks queda vivo y llega, se puede agarrar como de los restos del avión y llega a la isla. Y en la isla él empieza a construir un refugio, una choza. Empieza a construir una choza. Pero resulta que Tom Hanks una noche cocinando se descuidó y la choza empezó a quemarse. Y Tom Hanks, creyente que era una persona que creía en Dios, empieza a renegar. Dios, ¿por qué permites que se queme mi choza? No lo entiendo, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Cuando de pronto aparece un transatlántico al otro lado. Apareció en la alta mar y Tom Hanks fue rescatado. Cuando Tom Hanks estaba encima del barco, el capitán le explicó que había visto una señal de fuego y había venido a investigar. ¡Wow! Todas las cosas para los que creen les ayudan a bien, les ayudan a bien. Dios obra todas las cosas juntas para nuestro bien. Esa tiene que ser nuestra fe, queridos hermanos, aunque estemos en medio del sufrimiento. Ahora, quiero hacer una aclaración. Observe que no dice que Él obra juntas todas las cosas para nuestra comodidad, para nuestra tranquilidad, para nuestra popularidad o para nuestra prosperidad. Y por eso pongo todas las cosas nos ayudan para bien, entre comillas, porque esta palabra bien se ha malinterpretado por muchos años en demasiadas iglesias, pensando de que si Dios obra para bien, entonces tendrás un mejor coche, una mejor casa, una mejor esposa, no, una mejor vida, vas a vivir tranquilo, pero no, Pablo nos enseña otra cosa y para esto voy a dar pasada a que Pablo nos enseñe y nos defina qué entendía él por bueno o qué entendía él por bien. Según Romanos 28:30, ¿qué quiso decir Pablo con bueno? El bien que Dios obra por nosotros incluye ser conformados a la imagen de su Hijo, y esto viene acompañado de sufrimiento y dolor. El propósito de Dios es hacernos como Jesús. Ese es el pico mayor del propósito de Dios, hacernos como Jesús, que nosotros seamos los hermanos menores, que Cristo sea el hermano mayor, Él sea el nuestro Señor, para pertenecer a esta gloriosa familia, la familia de Dios. Dios usa nuestras circunstancias, sean buenas o malas, para santificarnos. Hay una reacción en cadena de eventos enumerados. En Romanos 8, de 29 al 30, comienza por ser conocido de antemano y termina con ser glorificado. Ahora, la otra, por favor, cariño. Bueno, voy a pasarla yo, la otra, sigue una diapositiva. El título se llama, ¿cómo se llama el título? La cadena de salvación. Ahora, el texto que hemos leído del 29 al 30 comienza con ser conocidos de antemano y termina con ser glorificados. ¿Es posible romper esta cadena? ¿Puede una persona ser conocida? ¿Puede una persona ser conocida y no ser predestinada? ¿O puede una persona ser predestinada y no ser llamada? ¿O puede una persona que ha sido llamada no tener santificación o no estar siendo justificada? ¿O puede una persona ser justificada y no glorificada?
Para nosotros responder esta pregunta, si esta cadena se puede romper, es útil nosotros poner la atención en una palabra que está en este texto y que se repite constantemente. A los que Dios conoció de antemano, Dios también los predestinó. Versículo 29. Los predestinados también son llamados. Versículo 30. Los llamados por Dios también son justificados. Versículo 30. Y los que Él justificó a Dios, y los que Dios justificó también son glorificados. Hay un común aquí, también. O sea que si algo empieza, tiene que terminar. Es como una cinta transportadora. Si pisas un extremo, automáticamente te lleva al otro. Aquí voy a poner un ejemplo que yo creo que muchas de las mujeres me van a entender. Las que han trabajado en los almacenes, cinta transportadora. Recuerdo yo que una vez tuve la oportunidad de entrar a un almacén y vi cómo los melocotones entraban en un lado y salían en otro. Y mientras ellos iban, la máquina tenía la facultad de calibrarlos. Los pequeños los tiraba para un lado y los otros y iba haciendo así, pa, 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 a medida de que llegaban a su calibre. Pues esto, hermanos, no pasa en la cinta transportadora de Dios. El melocotón que inicia, ese termina. Y termina precioso y hermoso, porque termina glorificado. No hay manera de que una persona entre en esa cinta y no llegue, porque la palabra también nos une una con la otra. Los que son llamados también son justificados, y así, es una cadena que no se puede romper. Por eso los teólogos atesoran esta doctrina y la llaman la cadena de oro. Y algunos en latín la llaman ordo satulis, el orden de salvación, el orden de salvación. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Pablo estaba persuadido, la palabra persuadido es que lo creo fervientemente. Nosotros también tenemos. Ahora, empezando esta cadena que empieza por conocidos. Dios sabía de antemano. Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿De qué manera Dios nos conoció de antemano? Romanos 29. Dice Amós 3:2, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Pero aquí lo que quiero mostrar es que Dios conocía al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel. Mucha gente piensa que esto significa que Dios miró en el túnel del tiempo y Él se dio cuenta de quiénes iban a creer, y conforme a lo que Él vio de fulanito y fulanito va a creer, a ese lo escojo. Pero hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nunca dice específicamente que eso es lo que significa. Según un teólogo arminiano, para los más antiguos, no quiero explicar qué es un arminiano, pero se lo dejo de tarea, y podría resumir que un arminiano es aquel que cree que la salvación se pierde, pero este no es el tema ahora. Un arminiano llamado H.C. Thyssen, él dice: en ninguna parte se nos dice qué es. En la presencia de Dios determina su elección. Continúa escribiendo que es suponer, creer que Dios eligió a aquellos que sabía de antemano que lo aceptarían. O sea, hermano, un arminiano aquí está reconociendo de que Dios no elige porque Él vio quiénes iban a creer. ¿Sabe por qué? Y la Biblia lo enseña muy bien. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, ninguno busca a Dios, nadie entendió, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno. Supongamos que la elección de Dios tiene que ver con que Él mire en el tiempo a ver quiénes van a creer, se va a encontrar a cero pollito. Ninguno va a creer, porque nosotros no está el creer en Dios. La fe es un don de Dios. Él deposita en ti fe para que creas en el Hijo de Dios. No es de nosotros. Si la fe fuera de nosotros, tendríamos de qué jactarnos. Pero Pablo dice: ¿dónde queda la jactancia? ¿Excluida? Pues la salvación es un don de Dios.
Ahora, tenemos que nosotros entender, y voy a volver, sé que para muchos es tedioso mirar las palabras en griego, pero a nosotros deconstruir las palabras nos ayuda a entender mucho más el contexto del asunto. Y la palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra griega para conocer de antemano, es proginosko. Esta palabra es la base para que nosotros utilicemos pronóstico, del pronóstico médico. Pro, que significa antes, y gnosis, que significa conocimiento. O sea, Dios conoce todas las cosas antes de que el hombre mismo las conozca, porque Él es omnisciente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un médico te da un pronóstico de tu futuro basado en tu condición médica actual, su pronóstico no causa el resultado futuro. Él simplemente te está dando un pronóstico de tu salud actual. Ahora, con esto no pasa con Dios, porque Dios no solamente creó el universo, sino que también creó ese médico. También Dios hace un pronóstico, también Dios conoce el pronóstico, conoce el resultado futuro. Dios conoce el resultado de una enfermedad, porque Dios creó al paciente, la enfermedad e incluso al médico. Él tiene control sobre todas las cosas y resultados. Sin embargo, hermanos, en 8:28, Romanos 8:28, no es lo que Dios conoció de antemano, sino a quién conoció. Debemos de tener en cuenta que Dios conoce de manera personal a cada uno de nosotros. No es como que nosotros vamos por la calle y vemos a alguien que lo vimos por ahí algún día, a ese lo conozco yo. No, no es de esta manera que Dios está hablando. Dios está hablando de un conocimiento íntimo. Él nos conoce cada fibra de nuestro ser, nos conoce nuestras debilidades y nuestras tentaciones y nuestros pecados más perversos, nos conoce Dios. Por ejemplo, Adán conoció a Eva en Génesis 4:13, y Adán no sabía simplemente acerca de Eva. Adán no sabía su nombre solamente o quién era ella. Lo que significa es que Adán tenía una relación con ella. De manera similar, Dios dijo que Israel era una nación que él había conocido. Ya lo hemos leído en Amós 3:2. Esto no significa que Dios no sabía que existían Egipto y Babilonia. Lo que quiere decir es que Dios quería una relación de pacto con Israel. Que Dios conociera de antemano a ciertas personas significa que Dios en la eternidad pasada se propuso tener una relación con ellos, con nosotros, con su pueblo. Significa que Él nos amó de antemano y nos eligió de antemano. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te consagré y te nombré profeta a las naciones. Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí. ¿Ve dónde está el cuento? Que Dios no se fija en quién lo va a elegir. Dios elige conforme al designio de su voluntad. Dios elige en el ejercicio de su voluntad. Por eso es que Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios le dice, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Yo me compadeceré de quien yo me compadezca. En palabras más cristianas o palabras más llanas, yo tendré misericordia de quien me dé la regalada gana. Este es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios en quien tú crees. Te lo pregunto. Ese es el Dios en que tú has conocido. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Nadie. Segundo eslabón, predestinados. Algunos cristianos, hermanos, no creen en la predestinación. Sin embargo, aquí la palabra correcta que nos da Pablo es predestinación. Si tú crees en la Biblia, tienes que creer en la doctrina de la predestinación. Ahora, ¿qué significa la palabra predestinado? Por ejemplo, si tú llamas a una agencia de viajes, te van a preguntar, ¿a dónde es tu destino? ¿Hacia dónde vas a ir? Pues la predestinación significa que tu destino final ha sido determinado de antemano. Hermanos, préstenme atención. Antes de que todos naciéramos, estoy incluyendo a toda la historia de la humanidad,
Ya todos teníamos un destino preparado por Dios. Ya todos teníamos un destino hecho por Dios. Él eligió según el designio de su voluntad. Él no le preguntó a nadie. Él no vio, ay, Joel, qué guapo es Joel, lo voy a elegir. Pum. Ay, Diana, por poner ejemplo, Diana tiene un corazón humilde, la voy a elegir. Hermano, no había nada en nosotros para que Dios se fijase en nosotros. Dios lo que vio en nosotros fue nuestro pecado, nuestra perversión. Y Él se compadeció de quien se compadeció. Y ya está. Ahora, ¿nos tiene que frenar esto a la predicación del Evangelio? Por supuesto que no. Nosotros no somos adivinos, no sabemos quiénes van a ser salvos. Tenemos que predicar el Evangelio y que el Espíritu Santo obre en los corazones de diferente manera. Tú no te preguntes si tú perteneces a esta cadena. Tú cree y arrepiéntete. Simplemente. No pierdas tu tiempo preguntándote si soy elegido o si no soy elegido. La Biblia no enseña eso por ningún lado. La Biblia lo que enseña es que debemos arrepentirnos y creer. Y creer. La palabra que Pablo utiliza para predestinación en griego es proorizo. Pro, que quiere decir antes, y orizo, que viene en nuestra palabra, la utilizamos horizonte. Cuando mucha gente dice, ya tengo mi horizonte, ya tengo mi meta, ya sé cuál es mi final. Eso es lo que quiere decir horizonte, un límite. ¿Hasta dónde se puede ver? Pues Dios ya tenía ese límite desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Dios le puso un límite, Dios puso un destino para cada uno de nosotros. Según Romanos 8:29, ¿qué destino decidió Dios de antemano para nosotros? Aquí muchos se les va a aguar la pajarilla, como dicen en mi tierra. Dios predestinó que seamos como Jesús. Hermanos, les pregunto algo. ¿Qué puede ser más importante para un creyente que ser a la imagen de Cristo? Nada. Nada puede ser más importante para un creyente que ser moldeado a la imagen de Cristo. Nada tiene que ser más importante para nosotros. El plan de Dios que seamos santificados está garantizado por la predestinación. Les digo algo, ya puede el infierno entero levantarse, que este decreto que Dios ha dicho no lo van a poder detener. No puede ser detenido por ninguna energía maligna. Por eso voy a volver a leer lo que dice Pablo, escribiéndole a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te pregunto algo, querido hermano. Nosotros tendemos a ver muchas veces los errores de los demás, pero nosotros damos espacio a ver lo que Dios está obrando en cada uno de los miembros de esta iglesia. Nosotros damos espacio a ver la obra que Dios ha hecho. Yo soy testigo de que muchas personas aquí han cambiado mucho. Y ha sido porque aquí en esta iglesia, aunque no perfectamente, pero queremos predicar la palabra de Dios sin ningún prejuicio, sin ninguna filosofía. Queremos que la palabra de Dios sea clara. Queremos predicar su evangelio. Y Dios está transformando las vidas por medio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esto implica necesariamente tanto la salvación como la santificación. Ya había dicho que la meta de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Y la palabra, para nosotros entender, es una palabra muy parecida a la que nosotros utilizamos, que es ícono. Es ícon en griego y significa forma, imagen o semejanza. Por ejemplo, la cabeza de un rey en una moneda, eso es un ícono, eso es una imagen. El reflejo del sol en el agua, eso es un ícono, eso es una imagen. El parecido de un niño con el padre, eso es un ícono, eso es una imagen. Para nosotros ahora significa ser moldeados, ser conformados al carácter de Jesús.
Y más tarde, esto va a significar para nosotros tener un cuerpo glorificado. Voy a hacer un momento para alguna aplicación. ¿Te estás volviendo más como Jesús? ¿Eres más como Jesús hoy que ayer? ¿Eres más como Jesús hoy que el año pasado? El estándar lo tenemos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor. ¿Tienes amor? Te pregunto. ¿Cómo está tu corazón para amar? ¿Insensible o sensible para amar? Gozo. Te pregunto, ¿puedes sentir gozo en medio del sufrimiento? ¿Puedes sentir gozo en la debilidad? Algunas personas piensan que el gozo es siempre estar así, todo el día. Y viene alguien y le pregunta, ay, ¿tú qué tienes? Tengo gozo. Y está todo el día así. Ustedes se imaginan a Pablo encerrado en la cárcel escribiendo, regocíjense. Piensan que el gozo es la cara, pero no. En medio de las circunstancias, sean favorables o desfavorables, ¿cuál es tu gozo? Te pregunto algo. Voy a revertirte la pregunta. ¿Qué es lo que quita tu gozo? ¿Será que puedes tener una hora sin wifi? ¿Será que puedes tener una hora sin el móvil? Creo que a algunos le he pedido mucho, media hora. Hermanos, a veces no podemos despegarnos de este aparato que nos tiene, hermano, disculpen la palabra, nos tiene tontos. Estar pegados todo el día en el móvil, utilizándolo, y si se nos quita, se nos va el gozo, se nos va la alegría y algo nos falta. Es como si ya fuera parte de nuestro cuerpo. ¿Te pareces cada día más a Cristo? Paz, paz. ¿Puedes tener paz en medio de los problemas? Paciencia. ¿Eres paciente con tus hermanos? Porque nosotros, hermanos, practicamos la paciencia aquí. Practicamos la paciencia aquí en la iglesia y en nuestras casas y con nuestros jefes. Pero, hermanos, muchas veces nosotros le pedimos, Dios, auméntame la paciencia. Auméntame, Señor, la paciencia. Y Dios manda un hermanito por ahí para que nosotros practiquemos la paciencia. Y lo primero que hacemos es exasperarnos y no pasamos el examen. ¿Te parece más a Cristo? ¿Esa imagen está siendo formada en ti? ¿Esa imagen está siendo formada en ti? Hermanos, a pesar de nuestra mala voluntad, que Dios ya previó, y si Dios, hermano, nos escogió, quiero que tengan en cuenta que Dios ya miró tus pecados presentes, tus pecados pasados, tus pecados futuros. Dios lo mira en el futuro. Dios, aquellos que salvó, ya sabía Él minuciosamente qué pecados iban a cometer. Pero si nosotros somos formados a la imagen de Cristo, el pecado tiene que ir saliendo y duele porque la carne ama el pecado. La carne no quiere dejar el pecado. Esa es la gran contienda que Pablo nos presenta en el capítulo 7, un capítulo antes de lo que estamos estudiando. Cuando él ve una lucha en sus miembros, pero al final dice, oh, gracias doy a Dios por Cristo. Si no fuera por Cristo, ¿quiénes seríamos nosotros? Por eso él dice, miserable de mí, miserable de mí. Amablemente, él escogió a algunos de nosotros para que fueran suyos, transformados a la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros a veces podemos perder el foco del evangelio mientras tocamos estas doctrinas. Hoy hemos quedado en llamados, pero quizás Dios me dé la oportunidad para algún día predicar de los justificados y de los glorificados. Hermanos,
Y quiero decirte, a las visitas, a los que nos están visitando hoy en día, de verdad, no te pongas a pensar si tú perteneces o no perteneces al pueblo de Dios. Tú naciste en pecado. Dice el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Necesitas arrepentirte. ¿Sabe una cosa, querido amigo, querido hermano? El primer paso que da el ser humano para creer en el evangelio es considerarse pecador, es considerarse inmundo, porque tú vas a necesitar una salvación. Si tú no te consideras pecador, ¿a qué salvador vas a buscar? ¿Querrás tú presentarte ante Dios por tus mismas justicias? La palabra de Dios dice que nuestras justicias, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. A Dios le hiede, porque vamos delante de Él queriéndonos ganarnos el favor. Arrepintámonos de nuestros pecados. Creamos en esta preciosa y gloriosa noticia del evangelio, queridos amigos y hermanos. Qué glorioso es nuestro Dios al dejarnos su Hijo perfecto que cumplió la ley desde que nació hasta que murió. Él no pecó y decidió entregar su vida por aquellos que no podían cumplir la ley de Dios, por aquellos que no podían amarle a Dios creador. Pídele ahí donde estás, ahí en tu corazón, dile: Señor, quebranta mi corazón, contrita mi corazón, cámbiame el corazón de piedra y hazlo sensible para escuchar tu voz. Díselo allí donde estás. Y yo te digo, por lo que dice la palabra, que serás perdonado ahora mismo. Tus pecados serán perdonados y empezarás a andar en esa cinta transportadora, en la cadena de oro. No te preguntes si eres llamado, no te preguntes si eres predestinado. Cree en el evangelio y serás salvo. Amén. Gloria damos a nuestro Dios. Amado Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Señor, no hay otra manera por la cual nosotros podemos ser transformados a la imagen de Cristo sino contemplando tu evangelio glorioso. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas no simplemente sean cosas que nos queden en nuestros oídos, sino que podamos hacerlas, que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que ha venido, Señor, a este culto. Que tu Espíritu Santo provoque en ellos que puedan rumear, recordar, Señor, esta palabra durante el largo de este día y la semana, Dios. Y que muchos, Señor, puedan llegar a los pies de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.